Muy buenos días alumnos, ¿cómo están? En esta clase de hoy vamos a seguir trabajando con las unidades de almacenamiento. En clases anteriores estuvimos viendo qué era una carpeta, vimos cuáles eran algunas de las unidades de almacenamiento y hoy vamos a ver de manera conjunta cómo se relacionan, no es que trabajan de manera separada, de que las unidades de almacenamiento físicas son una cosa y las unidades de almacenamiento lógicas son otras, ¿sí? No es una especie de Boca River que no pueden ir de la mano, sino de que, como lo vuelvo a repetir, van a trabajar de manera conjunta. Primero de todo, vamos con el concepto de unidad de almacenamiento, ¿sí? La unidad de almacenamiento es un lugar donde se guarda información, ¿sí? Esta información puede ser fotos, videos, textos, documentos, audios, cualquier tipo de información que nosotros querramos guardar en forma de archivo, lo podemos guardar dentro de una unidad de almacenamiento. ¿Está? Como vuelvo a repetir, no funcionan de manera separada las unidades físicas de las unidades lógicas. Trabajan de manera conjunta. Es como que cada uno tiene su parte del trabajo para que nosotros podamos guardar nuestra información. ¿Está? Bien. Quiero que se queden con esto que les voy a decir. Sí o sí, yo para guardar información necesito una unidad física. ¿Está? Yo voy a guardar un archivo. Cuando yo digo archivo, quiero que se entienda que es cualquier tipo de foto, video, documento, texto, cualquier cosa que nosotros podamos guardar en una computadora es un archivo. Bien, entonces, nosotros necesitamos de una unidad de almacenamiento física, ¿sí? Donde sí o sí va a haber una unidad, por lo menos una unidad lógica dentro de esa unidad física. ¿Está? Entonces, yo para tener una unidad lógica, sí o sí necesito una unidad de almacenamiento física. Recuerden de que la unidad física, como yo les había dicho, son todas aquellas que nosotros podemos tocar. Como en este ejemplo que vemos acá, que tenemos ¿sí? El CD, el DVD, el Blu-ray. El Blu-ray es una unidad de almacenamiento, al igual que el CD y el DVD, pero que tiene mayor capacidad y se pueden guardar formatos de mayor resolución. ¿Sí? Tenemos el disco duro, las micro SD, que son las tarjetas de memoria, y el mal llamado USB, que en realidad se llama pendrive. USB es el tipo de conexión. Elegí esta imagen a propósito para que vean de que si nosotros encontramos USB, en realidad está mal dicho. La unidad de almacenamiento se llama pendrive. USB es el tipo de conexión. Yo puedo tener, por ejemplo, un teclado que tenga conexión USB y no por eso es una unidad de almacenamiento. ¿Está? Quiero que queden claro eso. Cada una de estas unidades de almacenamiento físicas que nosotros vemos acá, dentro de ellas, o sea, de manera lógica, como se llaman las unidades de almacenamiento lógicas, van a haber dentro de ellas a modo de organizadores. ¿Cuáles son las unidades de almacenamiento lógicas? Las que son por excelencia son las que nosotros llamamos particiones de disco, ¿sí? Vamos a ver que tenemos disco local C, disco local D, disco extraíble, que son para los pendrive, por ejemplo, o para las tarjetas de memoria, unidad de DVD, ¿sí? Unidad de disco de 3,5, esto ustedes no lo van a ver más porque ya no se usa, ya cuando yo era chico ya no, casi no se utilizaba, ¿sí? Pero eran otros tipos de unidades de almacenamiento que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Estas unidades de almacenamiento físicas era lo que había en esa época, era lo que se utilizaba hace ya unos 25 años, que tenía muy poca capacidad de almacenamiento, ¿sí? Pero era lo que había. En ese entonces no habían archivos tan grandes, entonces eso satisfacía las necesidades de almacenamiento que uno pueda llegar a tener. A medida de que fueron avanzando, tanto los videojuegos, tanto los archivos de video, de sonido, se fue necesitando más espacio de almacenamiento y las unidades físicas fueron evolucionando. Empezaron a aparecer los CDs. Cuando los CDs empezaron a ser insuficientes, se empezó a utilizar los DVD. Después, cuando vieron de que se podía utilizar otros
sistemas de almacenamiento que eran mejores. La desventaja principal que tenían tanto el CD como el DVD era de que una vez que yo guardaba información, ¿sí? Era un proceso bastante complejo. Yo si quería guardar información en un CD, yo tenía que tener un programa que me grabe el CD, elegir los programas que yo iba a guardar, y después ese CD que yo ya había grabado, yo no podía agregar ni quitar información de ese CD. Una vez que estaba grabado, ya estaba. No podía guardar nueva información. Si yo quería tener más información, tenía que comprar otro CD y volverlo a grabar. Con la llegada de las unidades extraíbles o unidades flash, como se les suele denominar, como los pendrive o las tarjetas de memoria, quedaron totalmente obsoletos. Una porque, por ejemplo, un CD tenía menos de 1 GB de almacenamiento, ¿sí? Tenía 700 megabytes. Hoy en día un pendrive cualquiera tiene 8 GB. Un DVD tenía 4,7 GB y era como un montón más frente a lo que tenía un CD. Entonces, estas unidades de almacenamiento las suplantaron directamente a ese tipo de memorias físicas, como veíamos acá, como el CD, el Blu-ray o el DVD, fueron totalmente reemplazadas por estas que están acá abajo, por las micro SD y los pendrive. El disco duro se sigue utilizando, fue avanzando un poquito más con los discos sólidos, pero en fin es una unidad de almacenamiento de gran capacidad frente a estas que tenemos acá, que no suelen ser transportables ni extraíbles, ¿sí? Normalmente el disco, para que ande este tipo de disco, el disco duro, porque también están los discos extraíbles, van conectados a la computadora y están ahí, fijos. Yo necesito conectar dos cables, uno de la fuente de alimentación y otro que va a la placa madre de la computadora, para que funcione, ¿sí? No es que yo conecto y lo saco como un USB. Está, pero tiene mucho más capacidad de almacenamiento de lo que tienen las memorias extraíbles. Bien, volvemos a las unidades lógicas. Estas unidades lógicas, para que ustedes entiendan, son como los separadores de su carpeta, ¿sí? Ustedes en su carpeta tienen todas las materias del año y cada una de estas particiones de disco, así se llaman, o unidades de disco duro, son los separadores de información que yo voy a tener. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que esta es su carpeta del año. Yo entro, por ejemplo, acá, vamos a entrar acá, a equipo, y yo tengo acá, por ejemplo, yo tengo solamente una partición del disco duro. Acá tengo la que es la del DVD y acá tengo conectado un pendrive. Vamos a suponer que esta es su carpeta del año, entonces ustedes entran acá y cada una de estas carpetas son los separadores de las materias que ustedes van teniendo, ¿sí? De esta manera, a modo de organización, funcionan las unidades lógicas. Claramente, esta unidad lógica no podría existir si yo no tuviera una unidad física, como por ejemplo el disco duro. ¿Está? Normalmente las computadoras, no en mi caso, traen dos discos como estaba la imagen de acá. Traen un disco C y un disco D. ¿Está? Que haya un disco C y que haya un disco D, no quiere decir de que yo tenga físicamente dos discos duros adentro de mi computadora. Es un disco, como les había dejado en la imagen anterior, del trabajo anterior, es un disco que yo, de manera organizativa, lo divido en dos. Y yo quiero que este disco C, por ejemplo, este se llame C y este de acá se llame D. ¿Está? Y yo dentro de ese disco C yo puedo hacer más particiones que son las carpetas. ¿Sí? Yo acá, por ejemplo, puedo tener así, puedo tener separaciones de memoria en las cuales, por ejemplo, acá yo voy a tener, vamos a suponer, voy a tener lengua, acá voy a tener sociales, acá voy a tener matemática, ¿sí? Y acá vamos a suponer que tenemos salud. ¿Está? Y sigue siendo un solo disco duro. Un solo disco duro. ¿Está? Que está dividido lógicamente en varias carpetas a modo organizativo. ¿Sí? Acá yo, por ejemplo, yo voy a dejar, vamos a suponer que yo dejo el disco C para las cosas de la escuela. Y en el disco de acá, por ejemplo, tengo música. Acá en esta parte tengo películas. Y acá tengo juegos. ¿Está?
Entonces yo de manera organizativa lo que hago es divido en la mitad del disco C, pongo las cosas, vamos a decir, no sé si llamarlo importantes o no, porque por ahí para ustedes también son importantes los juegos, las películas y la música, pero por ejemplo las cosas del colegio las separan de un lado, que sería esta parte de acá, y las cosas de ocio o esparcimiento o diversión las guardan de este lado, que sería el disco D. Entonces, como para volver a repetir los conceptos y vamos cerrando, funcionan de manera conjunta, tanto las unidades lógicas como las unidades físicas. Para que exista una unidad lógica, sí o sí debe existir una unidad física. Y las unidades lógicas son separaciones lógicas, como valga la redundancia, de las unidades físicas. Que yo tenga un disco C, un disco D y un disco E no quiere decir de que yo tenga 3 discos físicos, sino que es un solo disco duro separado lógicamente en 2 a modo de organizar mi información. Espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos en la próxima.